el suicidio desde una perspectiva de la psiquiatría. Y la primera pregunta, doctor, es ¿cómo se define el suicidio desde la rama de la psiquiatría, precisamente? El término suicidio procede del latín y significa lo que nosotros conocemos como matarse a sí mismo. Es una complicación de distintos trastornos de salud mental y algo importante en la salud mental es que el suicidio o la conducta suicida, que ahorita vamos a ver, va a ser la principal emergencia. El suicidio, vamos a ver que no es un acto que va a empezar de un día para otro, ni mucho menos, es algo que se va dando gradualmente conforme va pasando el tiempo, entonces es susceptible de prevención. Y ahorita vamos a ir detallando toda esta información que es muy amplia y es un tema muy interesante. Primero hay que tener en cuenta y para poner en contexto que el suicidio es una de las principales 10 causas de muerte en el mundo. O sea, está en el top 10 de causas de fallecimiento en todos los grupos de edad. Sin embargo, va a haber grupos de mayor riesgo y aquí entran los factores de riesgo. En las personas jóvenes, es decir, ya sean niños o en un grupo dentro de los 15 a 24 años, vamos a tener que es la tercera causa de muerte, la tercera dentro de personas jóvenes, después de accidentes y de homicidios. La edad va a ser un factor de riesgo importante. En personas jóvenes es la tercera causa y esto va en aumento, entonces en algún momento puede llegar a ser la segunda. Es por lo tanto importante lograrlo identificar a tiempo y dar una prevención adecuada. Vamos a los factores de riesgo uno por uno. Vamos a tener que si hay una diferencia en el género o el sexo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que los intentos van a predominar en el grupo de las mujeres, 3-1. Las mujeres van a intentar más llevar a cabo el suicidio. Sin embargo, los hombres van a elegir métodos más violentos para llevarlo a cabo y por eso aquí hay una diferencia. Las mujeres lo van a intentar 3 veces más que los hombres, pero los hombres lo van a consumar 4 veces más que las mujeres. 4-1 es la relación. Esto se debe a distintos factores. El principal es que los hombres, por la cuestión cultural, tardan en buscar atención. Las mujeres suelen ser, en términos generales, mucho más responsables con su salud, suelen acudir a atención cuando los síntomas están en etapas iniciales. Y los hombres, por este prejuicio social, pues de que los hombres no lloran, los hombres no deben sentirse tristes, muchos hombres, de acuerdo a su contexto cultural, ven acudir a atención en salud mental como una debilidad, esperan o cuando llegan ya llegan mucho más graves y es por eso que los hombres suelen elegir métodos más violentos. Esto también tiene que ver con la testosterona. Directamente la testosterona es una hormona que se relaciona mucho con la agresividad, con la conducta sexual. Otro factor de riesgo es la edad y aquí la edad hay picos de riesgo. En general vamos a tener que cuando se llega a una edad madura, tanto en hombres como en mujeres, hay mayor riesgo. Por ejemplo, en los hombres cuando ya tienen más de 55 años, mayor riesgo, o por ejemplo las mujeres cuando tienen más de 45 años. Esto se debe a que conforme va avanzando la vida, personas se van enfrentando con pérdidas diversas, es decir, con duelos. Llámese duelos de que van perdiendo seres queridos, o de que van perdiendo su salud, o de que no han cumplido sus metas o expectativas de vida. Por ejemplo, que no cumplieron sus sueños, o que ya ven que no los van a realizar, o problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas de pareja, cada vez aumenta con la edad el riesgo. Y otro pico de riesgo es la adolescencia. ¿Por qué la adolescencia es un pico de riesgo? Bueno, porque la adolescencia es una edad vulnerable. Hay que recordar que la adolescencia es una etapa de la vida en la que el individuo se forma su identidad. Es decir, que se separa esta identidad de niño de los padres y forma su propia identidad. Y en formar esa identidad incluyen muchos factores como dejarse llevar por amistades o los pares, el consumo de sustancias psicoactivas, el ejercer conductas de riesgo. Entonces la adolescencia es una edad de mucha vulnerabilidad. Y cada vez más en la consulta de salud mental, los especialistas cada vez vemos a más personas jóvenes sufriendo padecimientos de salud mental. Por ejemplo, los adolescentes suelen muchas veces practicarse autolesiones. Las autolesiones es, por ejemplo, que se cortan, que se pegan, que se muerden, que ejercen dolor en su cuerpo para aliviar la tensión o el malestar emocional. Cada vez es mucho más frecuente que hagan autolesiones. Es un preámbulo a la conducta suicida, o sea, la persona va descubriendo que si se lastima puede regular su
descontrol emocional, es decir, si tiene mucha tristeza o mucho enojo o mucha ansiedad, van descubriendo, porque lo aprenden de otros compañeros o de otros amigos, amigas, que si se lastiman el cuerpo pueden liberar momentáneamente el malestar emocional, pero esto es una conducta desadaptativa, es decir, que cada vez van a requerir lastimarse más, aumenta el riesgo de que en algún momento hagan intento de suicidio. Por otra parte, otro factor de riesgo importante es el estado civil. El tener una pareja estable es un factor protector y por el contrario, las personas que se han divorciado o que han enviudado, aumenta el riesgo. ¿Por qué? Porque la pareja es un área importante en la salud mental, porque de alguna manera la pareja pues se tiene para darnos un complemento, para ayudarnos con nuestros problemas emocionales, nuestros problemas de la vida diaria, darnos contención en distintos aspectos. Sin embargo, cuando la persona pierde esta relación de pareja importante o se encuentra solo o sola, aumenta el riesgo de suicidio. Otra situación y otro factor de riesgo es el desempleo. Las personas que pierden el estatus o el empleo o la escuela también aumenta el riesgo. Las personas que recientemente han perdido un trabajo o que perdieron este estatus social, este estatus económico, aumenta el riesgo porque pues se percibe, ¿no? Como que su valor pierde y por lo tanto aumenta el riesgo de suicidio. Otra condición dentro del empleo es las profesiones estresantes. Muchas son las profesiones estresantes, por ejemplo, el personal de salud tiene mucho más riesgo de suicidio, el personal de emergencias, personal que ora en horarios nocturnos o que tiene trabajos mucho más estresantes, que duermen pocas horas, también tienen mayor riesgo de suicidio. Y también otro factor de riesgo es la salud física. Este es muy importante. Las personas que padecen condiciones crónicas de salud, por ejemplo, las personas que sufren de inmovilidad, también tienen mayor riesgo de pensamientos o conducta suicida. Otro muy importante son las personas que sufren dolor crónico. Personas que tienen estos padecimientos de dolor crónico también aumenta mucho el riesgo de suicidio. Personas que consumen sustancias psicoactivas, llámese alcohol o llámese cualquier otra sustancia psicoactiva, aumenta el riesgo de suicidio. El factor de riesgo más importante de todos son los trastornos mentales. El 95% de las personas que se suicidan tenían un trastorno mental. Y yo les puedo decir que el otro 5%, la mayoría tenían alguno, pero no se les había detectado. Dentro de este 95% de las personas que se suicidan, el 80% de ellos tenían depresión, es decir, depresión mayor o depresión en el trastorno bipolar. Estaban en fase depresiva del trastorno bipolar. De ese 95%, el 10% tenían esquizofrenia. Los pacientes con esquizofrenia también se suicidan. De hecho, la complicación de la esquizofrenia es el suicidio. Es decir, que no solo la depresión puede llevar al suicidio si no se detiene o maneja a tiempo, sino que la esquizofrenia también. Y la demencia o el delirium también es un 5% de ese 95% de todas las personas que se suicidan. Vamos a ver también que dentro de la enfermedad mental o los trastornos mentales, el 25% abusan de sustancias o habían abusado de sustancias. Y otro factor de riesgo es la psicosis. Nosotros la entendemos en salud mental, tener pensamientos que están fuera de la realidad o tener alucinaciones, es decir, percibir ya sea estímulos visuales o auditivos que no están en la realidad. Aumenta el riesgo de suicidio hasta 10 veces más. Bueno, todos los que les mencioné son factores de riesgo importantes, pero el más importante, o sea, el que más riesgo da, es cuando una persona ya ha tenido un intento previo. O sea, una persona que ya intentó suicidarse antes es una persona que tiene mucho más riesgo de volverlo a intentar una segunda vez o más veces. Entonces, nosotros en salud mental, o sea, los psiquiatras, esta escala se llama Sad Persons, por el acrónimo, ¿no? De personas tristes. Y aquí son ciertas preguntas que se hacen para determinar el riesgo de que una persona pueda intentar llevar a cabo el suicidio. La S, que es la primera letra de Sad Persons, se refiere al sexo de la persona. Esto es importante porque si la persona, como les mencioné, es hombre, aumenta el riesgo a que si es mujer. Claro, esto no es determinante, no es nada más un apartado. El otro es la edad. La A de age en inglés, de edad, también puede ser un factor importante, ¿no? Por ejemplo, si la persona tiene menos de 19 años, es decir, una adolescente, o si la persona tiene más de 45,
ya sea hombre o mujer, también es otro criterio, ¿no? Que nos aumenta el riesgo. La D de sad persons, la D es de depresión. Si la persona cuenta con un episodio depresivo. ¿Y cómo determinamos que la persona tiene un episodio depresivo? Para un episodio depresivo mayor, la persona debe haber tenido 2 semanas o más los siguientes síntomas. Tiene que tener uno de estos necesariamente, ya sea tristeza, anedonia. La anedonia es la incapacidad de la persona de experimentar placer. Por ejemplo, le gustaba hacer ejercicio, pasar tiempo con su familia, leer. Entonces ya esto no es suficiente, ya no le genera la satisfacción de antes. O tristeza. Esto se los menciono porque clásicamente cuando escuchamos depresión pensamos inmediatamente en tristeza, pero no necesariamente. La persona con depresión también puede tener esta anedonia o incapacidad de experimentar placer y es igual de importante, tiene el mismo peso que la tristeza. Y otro aspecto importante aquí de la tristeza es que las personas, llámese niños, llámese adolescentes o también adultos, en lugar de tristeza pueden tener enojo o irritabilidad. La consulta de salud mental consideramos al enojo o la irritabilidad con un peso equivalente a la tristeza, porque hay personas que por cuestiones culturales les cuesta identificarse con la tristeza. Por ejemplo, en los hombres es más frecuente que estén peleados con la tristeza, porque la tristeza se relaciona con una emoción culturalmente, ¿no? De que una persona que es débil, que está así, que se deja vencer, pero al enojo lo vemos como algo deseable, ¿no? A veces socialmente, ¿no? Como que una persona que esté enojada es una persona fuerte, es una persona empoderada, pero no. Así como la persona que está triste no está feliz, la persona que está enojada tampoco está feliz. Entonces muchos adolescentes o niños están enojados y creemos que eso no es depresión, pero si valoramos, también puede ser depresión. Para determinar el episodio depresivo mayor, la persona debe tener uno de esos dos síntomas, o sea, hasta cumplir 5 de los siguientes. Y ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, si la persona tiene problemas para dormir, ya sea que tenga insomnio y tarde en dormir 2 horas o más, o se despierte en la madrugada y tarde en dormir 2 horas o más, o que se despierte muy en la madrugada y no pueda volver a dormir, o que su sueño no sea de calidad, o que duerma pero no descansa. Las alteraciones del sueño es otro criterio de depresión, o las personas que duermen 10 horas o más y que aún así no descansan, ese es otro criterio de depresión. Otro de ellos es el apetito. Clásicamente en la depresión las personas pierden el apetito o comen menos, pero también hay quienes comen más. También la depresión a veces va con la ansiedad, entonces comen más. Entonces las alteraciones del apetito es otro de los criterios para la depresión. Otro de los criterios es que la persona se sienta muy acelerada, como así muy agitada. O al revés, así como muy lenta, como que todo el mundo va mucho más rápido alrededor y ellos van como en cámara lenta. Ese es otro de los síntomas de la depresión. Otro de ellos es que la persona no se pueda concentrar o no pueda tomar decisiones. Ese es otro de los síntomas de la depresión. Otro de los síntomas es que la persona se piense o se sienta culpable. Este es otro de los síntomas de la depresión. Otro de los síntomas de la depresión son los pensamientos que se relacionan con morir. Y aquí no necesariamente son pensamientos suicidas. También suelen ser pensamientos como de que ya están cansados de la vida, o que les gustaría que algo les pasara, o que les gustaría dormir y no despertar, que ahorita vamos a ver todos esos síntomas, también tienen mucho que ver con la depresión. Entonces, para nosotros de diagnosticar depresión tenemos que juntar 5 síntomas o más de los 9 que característicamente tiene la depresión. En realidad tiene más, pero 9 son los que determina el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Otro del sad person, seguimos en sad persons, la P en inglés es previous attempt, que en español quiere decir intento previo. Este también, como les mencioné, es el más importante de todos. Si una persona ya ha intentado lastimarse antes, el riesgo es mayor. Por lo tanto, es necesario buscar ayuda lo más pronto posible.
Luego seguimos con la letra E de sad persons. Esa E es ethanol abuse. Ethanol abuse en español es abuso de etanol. El tipo de alcohol que tienen las bebidas alcohólicas se llama etanol. Por el contrario, el metanol es uno que se utiliza en procesos industriales. El etanol es un tipo de alcohol y es el que suele relacionarse también con la conducta suicida. Cuando una persona abusa del alcohol, pierde la manera de autocontrolarse, aumentan las emociones de tristeza o el enojo se puede salir de control. Y aquí es importante, por ejemplo, una persona que esté enojada y consume alcohol, es una mala combinación porque el alcohol la va a desinhibir y puede tornarse agresiva, tanto para los demás como para sí mismo o sí misma. Entonces, el abuso de alcohol también es un factor de riesgo a tomar en cuenta. Luego vamos a la R de sad persons y en inglés es rational thinking loss. En español es pérdida del pensamiento racional. Y aquí lo relacionamos con trastornos mentales en donde se pierde el raciocinio. Por ejemplo, puede ser en trastornos psicóticos, como les mencioné, ¿no? Llámese esquizofrenia, llámese trastorno bipolar, llámese demencia o Alzheimer. Ahí se pierde el pensamiento racional. Y también cuando una persona pierde el pensamiento racional, aumenta el riesgo de suicidio. La S del acrónimo SAD Persons, la S significa en inglés Social Support Lacking. En español quiere decir persona que no tiene apoyo social. Esto también es importante y ahorita lo vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene apoyo social está más vulnerable de cometer suicidio. ¿Por qué? Porque si no tiene una red de apoyo, cada vez la persona se va aislando más y más y más. Y si la persona se va aislando más y más y más, es más difícil que pueda acudir a atención médica, atención psicológica, atención psiquiátrica y tiene más riesgo de deteriorarse en los trastornos que tenga y es más probable que pueda complicarse su situación. La O de sad persons en inglés significa organized plan, que en español es un plan organizado. Y ahorita vamos a ver que eso también se valora en la consulta de psiquiatría. Cuando una persona piensa en suicidarse, pero ya tiene un plan de cómo lo va a hacer, el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque si la persona ya tiene un plan, quiere decir que lo ha estado pensando mucho, y si lo ha estado pensando mucho, quiere decir que muy probablemente ha desarrollado un plan, y si tiene un plan, quiere decir que esta idea pues ya la tiene más fija en su mente y puede estar determinada a hacerlo. Entonces, si el plan es más elaborado, es más riesgoso. Ese también es un tema a tomar en cuenta y ahorita vamos a profundizar en eso. Ya estamos en las últimas dos letras. N en inglés quiere decir no spouse. En español es sin pareja o sin pareja estable. Y esto también es importante. Las personas que no tienen pareja o que tienen problemas en su relación de pareja, o sea, problemas importantes, también tienen más riesgo de suicidio. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ver mucho el cómo la persona pues, se relaciona con los demás, principalmente con este amor romántico o esta pareja sentimental. Entonces, una persona que está sola es mucho más probable que cometa un acto de suicidio. Y el último es S de sickness, en inglés, que en español quiere decir enfermedad. Y aquí es lo que les mencionaba, las personas que tienen dolor, las personas que tienen alguna enfermedad que puede ser su objeto de que la persona baje su autoestima, ¿no? Por ejemplo, distintas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el cáncer sería una frecuente, por ejemplo, alguna enfermedad reumatológica que cause dolor, alguna enfermedad así endocrinológica, ¿no? Como diabetes o el prejuicio, ¿no? Muchas veces en personas que recientemente reciben el diagnóstico de VIH, también es un factor de riesgo a tomar en cuenta, ¿no? Porque pues la persona se puede percibir juzgada por los demás, entonces también lo tenemos que tomar en cuenta. Y ahorita de lo que les mencioné de sad persons, vamos a tener, ¿no? Cada uno de los apartados es un punto. Entonces, ahí, por ejemplo, en esta escala, ¿no? Si la persona tiene de 0 a 2 puntos,
pues no consideramos que tenga un riesgo, entonces se puede ir de alta de manera ambulatoria, es decir, que se le manda tratamiento y se le cita a las pocas semanas. De 3 a 4 puntos quiere decir que hay un riesgo bajo, entonces ahí también se le puede enviar tratamiento, pero también se puede considerar el ingreso a hospital. Ahorita vamos a ver de qué se trata entrar a un hospital para el tema de tratar el suicidio. Y ahí la persona se puede citar más pronto, a los pocos días, o puede ingresarse si es necesario. Si la persona tiene más puntos de 5 a 6, hay un riesgo medio, entonces ahí se considera más estrechamente el internamiento. Y si la persona tiene de 7 a 10 puntos, es un riesgo alto y ahí tiene que ingresarse idealmente. Entonces, bueno, esto yo sé que estuvo un poco extenso, pero en resumen, eso es lo que es una consulta de urgencias para una persona con riesgo de suicidio, Esperanza. Audio. Ok, doctor. No, al contrario, está muy bien la información que se brinda y precisamente aunado de todo esto que ha estado explicando, doctor, ¿cuáles son las fases para que una persona llegue a la consumación del suicidio? Bien, es un tema muy importante y este tema se le llama conducta suicida. Antes de hablar de él, nada más voy a mencionar una frase que es importante tener en cuenta. Y esto es una premisa que no debemos olvidar. Una persona no intenta suicidarse para morir, lo hace para dejar de sufrir. Y este es quizá de toda la plática, es quizá la enseñanza más importante que nos tenemos que llevar, porque existe este prejuicio, ¿no? Las personas que deciden o que piensan en suicidarse, este prejuicio está ahí mucho tiempo en la sociedad y en la sociedad moderna también, o sea, tanto históricamente como en la sociedad moderna, y es que las personas cuando tienen pensamientos relacionados con morir, suelen ocultarlos porque saben que si se los mencionan a otras personas, los van a juzgar, les van a decir que clásico, ¿no? Les van a decir que son unos cobardes, que cómo piensan en suicidarse, que no saben el daño que le van a hacer a las demás personas, que son egoístas, que el clásico, ¿no? Que no ven todo lo que tienen y no están aprovechando su vida, que otras personas están peor que ellos. Todo este tipo de comentarios son prejuicios y no hacen más que alejar a la persona de mencionarlo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que debemos dejar de juzgar. ¿Y por qué es importante que les mencione el dejar de sufrir? Como seres humanos, a lo que más le tenemos miedo, así, a lo que más es al dolor y al sufrimiento, más que a la propia muerte. Inclusive, claro, no quiere decir que la muerte no es un gran temor del ser humano, claro que lo es, también el temor a lo desconocido, el temor a otro tipo de situaciones, pero el que más es al dolor y al sufrimiento, es al temor que más vamos a tener. Por eso una persona que ya está considerando morir es porque su nivel de sufrimiento es tal que no ve otra salida, que imagínense qué tanto sufrimiento tiene una persona que piensa en morir para que esa la vea como su única solución, su única salida. ¿Por qué? Porque la persona sabe que al morir, al menos el sufrimiento puede dejar de estar presente. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque como sociedad somos muy juzgones y cuando alguien nos menciona algo así, pues nos da miedo o preferimos no hablar del tema y esto solo incrementa esta brecha de que las personas busquen atención. De hecho, por ejemplo, así los invito para que vean que todo esto es cierto. Cuando vean alguna noticia de que alguien intentó, clásico, ¿no? Que vemos que alguien se sube a un puente y quiere aventarse y los policías o los servicios de emergencia lo logran rescatar. Si nos ponemos a leer los comentarios de la gente, el 90% de los comentarios son estigmatizantes hacia las personas con problemas de salud mental y de suicidio. Ahí vamos a encontrar toda clase de barbaridades. Y eso es porque la población pues, no sabe de salud mental. Y por eso estos temas los dejamos de lado. Un mensaje que está en un puente que menciona, ¿no? Está en Estados Unidos, en un puente de Estados Unidos, que menciona, ¿no? Que el suicidio no se lleva el dolor, sino que se lo pasa a alguien más. Y esto es importante porque el suicidio es un problema de salud global.
una persona que comete suicidio, pues es una persona que ya no va a estar con nosotros y que va a dejar un gran vacío, un gran hueco en la familia, en los amigos, en la sociedad. Entonces ese dolor se lo pasa a alguien más y es prevenible, por eso es lo importante. Por ejemplo, en algunos países, en los puentes o lugares donde se cometen más suicidios, por ejemplo, el Golden Gate es un puente que está en San Francisco, en Estados Unidos, y clásicamente es como el lugar donde mayor se cometen suicidios en el mundo. Claro, tiene que ver su popularidad, por supuesto. Entonces, por ejemplo, en ese puente hay teléfonos de emergencia, ¿no? Por ejemplo, que dicen, ¿no? Si has pensado en suicidarte, pues descuelga el teléfono, ¿no? Para recibir atención inmediata, ¿no? Es un ejemplo, pero así hay más lugares. Entonces, sí hay más conciencia de ello. Lo primero que suele tener la persona cuando ya se está sintiendo mal durante algo de tiempo, empieza a tener algo que en psiquiatría conocemos como fantasías de muerte. Es decir, que la persona tiene estas fantasías, es decir, que tiene estos pensamientos en que le gustaría morir, pero sin la persona activamente hacerse algo. Es decir, fantasías de muerte quiere decir que la persona dice, ah, me gustaría dormir y no despertar, me gustaría desaparecer, me gustaría irme muy lejos y nunca volver. O sea, la persona con las fantasías de muerte no verbaliza tal cual morir, sino como que lo disfraza, ¿no? Lo hace más suave, ¿no? Como dormir y no despertar, desaparecer, irse y no regresar, ya no estar, también lo mencionan, ya no estar. Entonces, esto es como un preámbulo, ¿no? Va para allá, o sea, como que la persona no dice explícitamente me quiero morir y tampoco dice yo me voy a hacer algo. Entonces, para que vean que el suicidio empieza así como suave, la conducta suicida empieza leve. Y si no se atiende, ya desde aquí hay que atenderse. O sea, ya desde aquí es momento de ir a consulta, pero muchas personas se esperan o no van. ¿Y qué sigue después de las fantasías de muerte? Ya llegan las ideas de muerte o pensamientos de muerte. Y aquí la persona ya verbaliza que quiere morir. Es decir, la persona ya dice, me gustaría enfermarme y morir, me gustaría ir en la calle que me atropellen y ya morirme, que me pase un accidente. Esto es muy clásico, que ya dicen, me gustaría que algo me pasara y morir, o sea, ya verbalizan morir, pero también es de una manera pasiva, o sea, ellos no dicen, yo me voy a hacer algo, o sea, es como que ya en su idea está el concepto de morir, no que ellos propiamente se van a hacer algo. Esto ya también es una urgencia psiquiátrica. Si eso sigue avanzando, ya llegamos al concepto de ideación suicida. Ya la persona activamente piensa en hacerse algo, es decir, que la persona ya activamente piensa en una acción que puede llevar al fin de su vida. Y dentro de la ideación suicida vamos a tener que existe no estructurada, si lo mencionamos en psiquiatría, no estructurado. ¿Qué quiere decir no estructurado? Quiere decir que la persona dice, sí me quiero hacer algo, o si me quiero matar, si me quiero suicidar, pero todavía no sé ni cómo, ni cuándo, ni qué cosas haré antes o cómo lo voy a hacer. O sea, nada más está como sí me quiero hacer algo, pero todavía no planeo nada, ¿no? Esa sería no estructurada. Otro aspecto es cuando ya la persona tiene parcialmente estructurada la idea suicida. Es decir, que la persona ya te dice, bueno, sí quiero hacerme esto, ¿no? Por ejemplo, pues me voy a colgar, me voy a disparar, me voy a aventar de un lugar muy alto, pero todavía pues no consigo, no sé exactamente qué lugar, no tengo todavía eso para llevar a cabo el suicidio, entonces como que está parcialmente estructurada, ¿no? O sea, parcialmente. Y después ya tenemos la ideación suicida estructurada. Esta ya la persona ya sabe cómo lo va a llevar a cabo, es decir, pues ya tiene el lugar donde se quiere ahorcar, así que no estén los familiares, que no esté nadie, ¿no? Para que no lo puedan rescatar, o ya tiene un arma ahí, o ya sabe dónde se va a ir a aventar, o ya sabe qué medicamento se va a tomar. O sea, ya hay un plan. Es aquí cuando existe una idea estructurada, una ideación suicida estructurada. Aquí ya podemos poner la palabra que planeación suicida. O sea, la persona ya tiene un plan estructurado.
es mucho más grave, por supuesto. Y si esto no se detiene, ya pasamos a la acción y vamos con la primera acción. ¿Qué sigue después de la ideación suicida? Si no se detiene a tiempo, puede llegar el gesto suicida. Gesto suicida quiere decir que la persona ya estuvo a punto de hacer algo, a nada de hacer algo, pero en ese último momento se detienen. Es decir, en el gesto suicida la persona ya se va a colgar, se sube a una escalera, a un banquito, se pone la cuerda, pero en ese último momento se arrepiente y se quita la cuerda. O ya se va a disparar y en ese último momento decide no dispararse. O ya se va a aventar de un lugar muy alto, ya está en la orilla, ya se va a aventar, pero se arrepiente en ese último momento y no se avienta. O ya se va a tomar los medicamentos y en ese momento los avienta o los tira al baño, a la taza del baño o al lavabo. Entonces ahí es un gesto suicida, o sea, la persona estuvo muy cerquita de hacerlo, pero se detuvo por sí mismo o sí misma. Eso es gesto suicida. Igual, todo esto, desde las fantasías de muerte ya podremos pensar en internamiento, o sea, todas son urgencias psiquiátricas. ¿Qué sigue del gesto suicida? Bueno, ya llegamos al intento suicida. El intento suicida es cuando ya la persona tomó una acción para hacerse algo, o sea, ya la persona intentó acabar con su vida. Esto es gravísimo, por supuesto. Intentó hacerlo, pero por algún factor o algunos factores no logró el cometido de quitarse la vida. Y por ejemplo, en el intento suicida podemos tener cuando alguien se toma muchos medicamentos, se queda dormido, dormida y ya se despierta, ¿no? Pero la persona quería morirse, pero no logró morir. O por ejemplo, alguien que se ahorca, se suspende tantito y lo rescatan, o se rompe la cuerda y se cae y luego lo van a ayudar. O alguien que se quiere disparar, si, digamos que sí se dispara, pero no logra matarse. O alguien que se avienta de un lugar muy alto, pero sobrevive. Es decir, alguien que ya hizo un intento de acabar con su vida, pero logró sobrevivir. Aquí es un intento de suicida y es ya algo muy grave. Y si esto sigue o se lleva a cabo de una manera letal, la persona llega al suicidio consumado, que es la última fase, ¿no? de la conducta suicida. Entonces, como vemos, el suicidio no empieza de un día para otro, empieza con fantasías de muerte, ideación suicida, que ahí ya sería hasta llegar estructurada y planeada, gesto suicida, intento suicida y suicidio consumado. Esta es la conducta suicida. Vemos que es muy amplia. Entonces es por ello que si la detectamos antes, es menos probable que la persona lleve a cabo un suicidio consumado. Todo esto se valora en las consultas de salud mental y por eso la importancia de preguntar. Otro aspecto importante, y aquí se los voy a mencionar, se los tengo que mencionar. Al suicidio tenemos que llamarle por su nombre, suicidio. El término médico de suicidio es ese, es suicidio. Suicidio es un término médico, es un término psiquiátrico. ¿Por qué se los digo? Porque en los servicios de hospital general o por ejemplo, si han escuchado a Mr. Doctor, suelen decir autólisis. No, autólisis es una manera de maquillar la palabra suicidio. De hecho, muchos médicos, por ejemplo, cuando yo hice el internado, cuando rotaba en medicina interna, había pacientes que llegaban con intento de suicidio, entonces le ponían para, así en término médico, intento de autólisis. No, autólisis no es un término psiquiátrico. Autólisis no es un término médico. El término correcto es suicidio. Tenemos que llamar a las cosas como son, como tal. Se los digo porque luego como que es una palabra muy fuerte, pero imagínense si no mencionamos la palabra, pues cómo vamos a enfrentar algo así, que cada vez ven aumento. Esa es otra cosa, cada vez ven aumento. Y bueno, Esperanza, ¿de aquí alguna duda o algo que se quiera profundizar? Sí, doctor, precisamente existen lugares especiales a donde podamos acudir si alguien ya tuvo un intento de suicidio. Sí, esta es una pregunta muy importante y es ¿qué hacemos, no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí les voy a mostrar un algoritmo. Si sospechamos que alguien
se quiere suicidar, ¿qué tenemos que hacer? Ahorita vamos a llegar a qué pasa cuando ya lo intentó, pero vámonos un poquito antes. ¿Qué pasa si la persona quiere hacer o ha considerado hacerlo? Si eso pasa y nosotros estamos en contacto con una persona así, ¿qué hay que hacer? Es importante ir a valoración médica. Aquí no es tanto, claro, lo ideal sería ir a valoración psiquiátrica, pero aunque no haya acceso a valoración psiquiátrica, la persona puede ir a valoración psicológica o a valoración médica y de ahí lo derivarán al lugar correspondiente. Así yo les diría, si no es un lugar psiquiátrico, bueno, al menos un lugar médico o un lugar de psicología. De ahí le van a valorar y es muy probable que lo deriven al lugar correspondiente. ¿Qué pasa después? La persona que expresa pensamientos suicidas no hay que dejarla sola nunca, ¿ok? ¿Por qué? Porque la persona que tiene este riesgo suicida, si se queda sola, quedamos que aumente el riesgo de este comportamiento suicida. Ese es lo primero. Entonces ya la persona ya se valoró. ¿Qué pasa si la persona hizo un intento? Bueno, es importante que si la persona hizo un intento suicida, reciba valoración médica. Y ahí se determina si el intento suicida pone en peligro su vida, la persona debe ir a urgencias médicas, es decir, urgencias de hospital general. Por ejemplo, si la persona se aventó de un lugar alto y cayó, seguramente tiene lesiones. Y es importante ir a urgencias, pero urgencias, ¿por qué? Porque no sabemos si se lesionó las vértebras o si se lesionó algún vaso sanguíneo. Tenemos que revisar que la persona esté bien. Si la persona se tomó muchos medicamentos, también tiene que ir a urgencias de hospital general. ¿Para qué? Si está dentro de la primera hora, le harán un lavado de estómago. ¿Qué va a pasar después de ir a urgencias de hospital general? Bueno, ya van a estabilizar a la persona. Por ejemplo, si se tomó muchos medicamentos, ya va a estar en observación unos días en urgencias y cuando den de alta a la persona, la van a referir a un servicio de urgencias psiquiátricas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Urgencias psiquiátricas es un servicio que se enfoca en valorar si una persona requiere algún tipo de intervención, llámese intervención hospitalaria, ¿no? Ahora, si la persona todavía, afortunadamente, todavía no comete un intento suicida y, por ejemplo, tiene estas ideas de muerte o ya tiene ideación suicida, ya sea no estructurada o ya estructurada y planeada, o tuvo un gesto suicida o ya ha tenido un intento suicida no reciente, tiene que ir a urgencias psiquiátricas directamente. ¿Por qué? Porque ahí se va a valorar si requiere internamiento o no. Aquí les voy a mencionar algunos lugares donde llevar a las personas, porque luego esto es frecuente, ¿no? Que las personas no saben a dónde llevar a los pacientes que tienen algún problema de salud mental. Existen también los hospitales del IMSS, hay que recordar, cubre a gran parte de la población. Otra situación importante, del ISSSTE. El ISSSTE ya tiene un hospital que cuenta con psiquiatría y es el Hospital ISSSTE Tláhuac. Existe internamiento particular también. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está el Hospital Español. Cuenta con internamiento psiquiátrico, sí. También existen otros lugares de internamiento que son más costosos. Efectivamente, el internamiento se refiere a que la persona va a estar bajo observación en un lugar, en un entorno controlado. Aún así, es importante tener en cuenta distintos factores de cada paciente. El internamiento quiere decir que la persona va a estar hospitalizada en un servicio psiquiátrico. ¿Para qué? Para que sea valorada, es decir, se valora desde que llega, pase de visita, se empieza tratamiento a la brevedad posible, porque no hay tiempo que perder. Un internamiento en promedio, por ejemplo, en estos hospitales que les mencioné, puede ir desde una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Es decir, son internamientos breves. ¿Por qué? Porque más o menos en ese tiempo, con un internamiento adecuado, la conducta suicida o estos pensamientos suicidas bajan. Es decir, que las personas se les trata la depresión, se les trata la ansiedad y como quedamos, ¿no? Una persona mientras más síntomas tenga, es más probable que recurra a la conducta suicida. Y aquí existen todos estos mitos, ¿no? Desgraciadamente Hollywood o la cultura popular han hecho esta mala fama de los lugares psiquiátricos,
¿no? Porque normalmente, ¿no? Pensamos en un lugar psiquiátrico y pensamos en lo que hemos visto en las películas, lo que hemos visto en algunas historias ahí de la cultura popular, ¿no? Por ejemplo, es frecuente, ¿no? Por ejemplo, una vez una paciente me dijo que, que si, que si necesitaba camisa de fuerza, ¿no? En realidad, por ejemplo, las camisas de fuerza no se usan, o sea, no existen ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero las personas tienen esa idea, ¿no? Que los van a poner en un lugar así acolchonado, con camisa de fuerza. Esto no es cierto. De hecho, los internamientos así es un área hospitalaria. Claro, se restringe el acceso, ¿no? Porque hay pacientes que como todavía están inestables, pudieran quererse escapar. Entonces están en un lugar controlado. Hay enfermeros, enfermeras, camilleros, psicólogos, psicólogas. También puede haber nutriólogos, nutriólogas. Les hacen pase de visita. También los psicólogos, psicólogas muchas veces hacen terapia recreativa con ellos, ahí hacen pues círculos, actividades, es decir, se pretende que la estancia del paciente sea agradable en un lugar. De hecho, también el que los pacientes estén en contacto con otros pacientes también les ayuda mucho, ¿no? Porque comparten experiencias, identifican que no están solas o solos, identifican factores de otras personas. Otro lugar que se me olvidó mencionarles es el Instituto Nacional de Neurología y Neuropsiquiatría. Ahí también existe el internamiento psiquiátrico. La conducta suicida no solamente es lo que les mencioné, también implica otros aspectos, como la conducta parasuicida, que se los voy a mencionar. Bien, la conducta parasuicida se refiere a acciones que comete la persona no propiamente para suicidarse, pero sí lo hace para, en una de esas, morir. Y como que buscándolo, no buscándolo, llevarlo a cabo. Entonces vamos con las conductas para suicidas. La primera son autolesiones sin fines suicidas. Y aquí tenemos, ¿no? Las personas que se hacen cortes, ¿no? Por ejemplo, se hacen cortes en muñecas, en brazos, en muslos, propiamente en las piernas, en el abdomen. Y esto lo vemos mucho en niños y adolescentes. Y bueno, de adultos también lo llegan a hacer porque ya lo llevaban haciendo desde antes. Esto lo aprenden porque descubren que el dolor físico es más controlable que el dolor emocional. Las personas cuando se sienten muy mal, muchas aprenden, claro, aprenden porque pues otros amigos, amigas, otros niños, niñas lo hacían, entonces ellos pues van aprendiendo, ¿no? Porque pues nadie les enseña salud mental a los niños, niñas, corta, ¿no? Por ejemplo, con la navaja del sacapuntas, con un cúter, con un cuchillo, con una navaja. Ese dolor, ese corte que se hacen, nuestro cerebro no puede estar en tantas cosas a la vez. ¿Qué pasa? Como que el dolor emocional desaparece momentáneamente, que si vuelve a tener otra crisis, pues es otra vez. Muchos de ellos, cuando se les interroga, no es que quieran morirse con estos cortes, de hecho saben, o sea, son cortes superficiales, lo hacen con fines ansiolíticos, es decir, con fines de aliviar la tensión o bajar la ansiedad. Entonces ya es un diagnóstico. Las personas que se autolesionan sin fines suicidas es un diagnóstico psiquiátrico, ya lo es, antes no lo era. Dentro de la conducta parasuicida tenemos las conductas de riesgo o de alto riesgo. Y aquí tenemos varios ejemplos y muchos de ellos les van a resultar familiares. Por ejemplo, personas que manejan muy rápido, ya sea su automóvil o la motocicleta o la misma bicicleta, ¿no? Que manejan muy rápido, que se pasan los altos, porque cuando se les pregunta por qué lo haces, suelen responder que es porque, pues en el fondo quisieran que les pasara algo. Claro, ellos mismos no se suicidan, pero se exponen a situaciones en las que morir se vuelve algo muy fácil de que ocurra. Por ejemplo, otras conductas para suicidas son las personas que salen a caminar en la noche y salen y caminan grandes distancias en la noche y te dicen es que pues en el fondo sí quiero que me pase algo. También las personas que se cruzan la calle sin ver o también, ¿no? Que tienen conductas sexuales de alto riesgo, ¿no? Es decir, sin protección y con más de una pareja. Y ellos cuando se les interroga te dicen que en realidad no les importa lo que pueda pasar porque pues se sienten muy mal y que
se hacen eso porque si algo malo les pasa, pues como que de alguna manera ya lo estaban buscando. Por ejemplo, en los adultos mayores, estas conductas de riesgo es que algunos de ellos dejan de comer o se dejan de tomar sus medicamentos. Otras conductas de riesgo que también se clasifican como conducta para suicida son los deportes de alto riesgo. Se los menciono porque aquí en la ciudad vemos muy frecuente cómo las personas manejan, cómo las personas se comportan socialmente y es como si algo me pasa, pues que pase lo que tenga que pasar. Entonces también lo menciono porque también las conductas para suicidas son susceptibles de prevención y de atención. Desde que somos niños, adolescentes, se ve muy normalizada estas conductas, al menos en la generación que a mí me tocó, que será de los 2013, que era la secundaria más o menos. Se veía muy, muy normal el que, ay, es que la chica se estresó y por eso se corta, ¿no? Y muchas veces la norma de las escuelas no ayuda, ¿no? Por ejemplo, no nos dejan quitar el suéter, pues entonces hay mayor, se propicia mayormente que estas chicas pues se corten, ¿no? Y sobre todo, no menospreciar en el momento que se acerquen a nosotros, no decirle, pues échale ganas, ¿no? Ahí creo que es algo de los mitos más fuertes que se tiene de que, ay, te quieres morir, pues no te mueras, ¿no? Entonces, así como que, pues, no, o sea, es entender al paciente y entender a nuestros familiares que realmente están pidiendo ayuda, ¿no? Si tiene depresión, es muy probable que decidas acabar con tu vida. ¿Es cierto o es un mito? Claro, sí, de hecho el suicidio es una complicación de un trastorno mental que no se trató a tiempo o que no se trató de la manera oportuna o que la persona evitó o si bien se acercó a la atención. Hay que recordar que el suicidio al final de cuentas es una decisión muy personal que toman las personas y mientras antes podamos intervenir, es mucho menos probable que lo puedan llevar a cabo. Entonces, tener depresión no es sinónimo de que la persona se pueda suicidar en algún momento, no, pero es un factor de riesgo. O sea, así como hay varios factores de riesgo, la depresión lleva uno. Sí, claro, el principal mito, y es uno que les voy a mencionar, es que preguntar sobre el suicidio no induce pensamientos suicidas. Esto es algo muy común, que las personas creen que si una persona que se está sintiendo mal se le pregunta sobre si ha pensado en suicidarse o si lo haría, como que si nosotros preguntamos esto, la persona va a tener esas ideas. No, más bien es al revés. Cuando lo preguntamos, muchas veces la persona ya lo pensó desde mucho antes. Entonces, más bien cuando preguntamos sobre el suicidio o estos pensamientos, la persona, lo que estamos haciendo es que estamos dando una oportunidad para que la persona pueda hablar sobre estos temas, incluso por primera vez, y eso es un gran avance. Ese es uno de los mitos principales. Y bueno, existen más mitos sobre distintos métodos que las personas eligen. Aquí lo importante más bien es saber que no nos vamos a enfocar tanto en el método que la persona elija, sino más bien en los pensamientos que la persona está teniendo, en los principales mitos, ¿no? Quitar estas barreras que tenemos de hablar de estos temas abiertamente, porque cada vez es más frecuente, desgraciadamente. Aquí, por ejemplo, cuando una persona acude a un servicio de urgencias psiquiátricas, lo principal que se determine es si la persona, si tiene el riesgo para que se interne, ofrecerle internamiento o no hay ese riesgo y se puede tratar por fuera en consultas así subsecuentes, ¿no? Consultas. Normalmente el tratamiento es tratar la depresión justamente. Si la persona no puede dormir, pues darle un tratamiento para que duerma. Si la persona no puede, no está comiendo bien, pues esperar, ¿no? Que se alimente mejor, que mejore su apetito y alimentación. Si la persona tiene dolor, tratar el dolor. Si la persona tiene alguna otra incomodidad, ¿no? Si la persona lo que necesita es, pues, expresar lo que pasa, eh, pues mejorar la comunicación familiar, se determina justamente esto, ¿no?
los síntomas y tratar los síntomas, tratar el malestar. Ahorita, como les mencioné, quitando el sufrimiento, los pensamientos suicidas bajan. O sea, es eso, ¿no? Cuando algo nos está doliendo mucho, lo que queremos es que se acabe ese dolor. Uno de los mitos es, quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo, ¿no? De hecho, este es muy frecuente. Yo me acuerdo una vez estaba hablando con una odontóloga y con otra mujer. Estoy hablando de hace ya 15 años. Entonces, estábamos viajando en metro y pues tocamos este tema, ¿no? Del suicidio. Entonces, por ejemplo, la odontóloga decía, es que quien se quiere suicidar no anda diciendo que se quiere suicidar, nada más lo hace y ya, ¿no? Y esto pues, no es cierto, este es otro mito, ¿no? Que muchas personas creen, ¿no? Como esto de, es que lo haces para llamar la atención, o quería llamar la atención. A ver, esto no es cierto. O sea, una persona que no logró suicidarse es un milagro. O sea, afortunadamente logró sobrevivir, es un sobreviviente y tenemos que darle un tratamiento adecuado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Que el mito es, quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo, eso es falso. La verdad es que quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo, ¿no? Quedamos que la conducta suicida es como señales desde antes. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y pueden considerar que carecen de otra opción. Entonces, es importante ¿no? Este es un mito que sí hay que quitar porque ¿no? De que quien quiera hacerlo lo hace y no anda diciendo no es cierto, es un mito. Por ejemplo, ¿no? También se relaciona el mito de la mayoría de los suicidios suceden repentinamente, sin advertencia previa. Falso, tampoco es cierto. La mayoría de los suicidios han sido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual. Lo que les decía, la persona expresa que se quiere morir o ya hizo algo para lastimarse. Y claro, desde luego, algunos suicidios se pueden cometer sin advertencia, pero es importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presentes. Entonces, esto también, las personas que se quieren suicidar sí piden ayuda. Que no sepamos escuchar es otra cosa. Por ejemplo, otro de ellos es que el suicida está decidido a morir. También eso no es cierto, ¿no? Por ejemplo, esto, aunque me decía la odontóloga, de que alguien que se quiere suicidar nada más lo hace y ya. No es cierto. De hecho, por el contrario, las personas que intentan suicidarse suelen ser ambivalentes acerca de la vida o muerte, ¿no? Como que no están seguros, ¿no? Así como que, pues claro, qué miedo, ¿no? Qué miedo muchas de estas situaciones que se exponen. Otro mito de ellos es el siguiente. Quien ya haya intentado suicidarse alguna vez nunca dejará de quererlo volver a hacer. Esto no es cierto, ¿no? Por eso el seguimiento es importante. El mayor riesgo de suicidio suele ser a corto plazo, por eso el internamiento es a corto plazo, un lapso de 3 semanas o un mes. Bueno, depende, ¿no? Pues cuando quedamos de 1 semana a 4 semanas. Y estos pensamientos pueden regresar, pero no son permanentes. O sea, es decir, si la persona lleva un tratamiento adecuado, puede no volverlos a presentar. Entonces, es eso, ¿no? Controlar el problema de depresión o de ansiedad. Por ejemplo, otro mito, solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Aquí también este es otro mito, ¿no? No necesariamente, puede haber personas que pueden tener ya una condición, como quedamos, ¿no? Médica, o pueden tener un consumo importante de alcohol, una crisis personal en ese momento. Entonces, no necesariamente tenían depresión o ansiedad desde antes, ¿no? Puede ser una situación más en ese momento y también tenemos que tenerla en cuenta. Por ejemplo, otro mito, ¿no? Es hablar de suicidio es una mala idea, puede interpretarse como estímulo para las personas, es el que les mencionaba, ¿no? Es un estigma, estigma quiere decir una señalización, un prejuicio. Un estigma es un prejuicio o un conjunto de prejuicios. Entonces, dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar. ¿Por qué? Porque los juzgan, ¿no? Hay que hablar abiertamente para que las personas puedan tener estas opciones y reflexionar sobre su decisión. ¿Existen épocas del año o algunas estaciones que pues provoquen más conductas suicidas en la población? Bien, esta pregunta es interesante. En México como tal, no. ¿Por qué? Porque las tasas suelen ser elevadas. Sin embargo, bueno, alguna vez tocamos el tema de depresión estacional. Sí, por ejemplo, personas que tienen trastorno bipolar algunos de ellos suelen tener picos de manía o de depresión cuando se acerca el invierno, cuando hay invierno, pero esto no eleva significativamente estas cifras, o sea, puede ocurrir todo el año. Bien, esta es otra situación importante.
Este también es un mito. De hecho, es un mito que se tenía en cuenta cuando se empezaban a comercializar algunos antidepresivos. Y mencionaba, ¿no? Que personas que ya tenían síntomas depresivos les daban el tratamiento, esto inducía, ¿no? Conducta suicida. No es cierto. Es por eso que tenemos que recordar que el tratamiento no actúa luego. O sea, un tratamiento para la depresión, si bien los síntomas del sueño o los síntomas del dolor sí se pueden controlar a corto plazo, bueno, corto, mediano y largo plazo, los síntomas de la depresión remiten en un mediano plazo. Por eso el internamiento suele ir de 1 a 4 semanas en promedio, ¿no? Dependiendo del hospital. No todos los hospitales tienen los mismos tiempos establecidos. ¿Es un mito que haya medicamentos que induzcan suicidio? No. Algo que sí puede inducir suicidio, como les mencionaba, son las drogas o el alcohol. ¿Por qué? Porque hacen que se nuble el juicio, se pierde este miedo, ¿no? Se aumenta la impulsividad. El clásico es el alcohol. El alcohol es de los más peligrosos que nublan nuestro juicio, nuestra visión. ¿Qué opina de toda este romanticismo que se hace hacia el suicidio, sobre todo por los jóvenes? Es una señal de que nosotros creemos que las personas, niños, adolescentes, no piensan en estos temas. Por supuesto que sí, y puede ser que mucho más que nosotros. O sea, ellos nos llevan muchos pasos adelantados a que nosotros podamos entenderlos. ¿Por qué? Porque no hablamos con ellos, porque creemos que como son niños o adolescentes, pues no tienen ideas tan importantes, ¿no? Como las nuestras. Esto no es cierto, o sea, es la brecha de no comunicarnos adecuadamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que este romanticismo que se hace es porque es un tema que les está afectando muchísimo. O sea, estos temas de salud mental, o sea, no solo a los que somos adultos nos afectan, sino los niños y adolescentes, como son más vulnerables, mucho más. Y como no hablamos de ellos de salud mental y como en las escuelas se restringen estos temas y como hablar de salud mental no se hace rutinariamente, pues aprenden, ¿no? Aprenden de mitos, de lo que dicen los amigos, los compañeros, las compañeras. Que lo romanticen quiere decir que están obteniendo una información equivocada, o sea, que no están obteniendo la información adecuada de la salud mental y de la conducta suicida. Entonces, esto genera un problema. ¿Por qué? Porque tienen esta información errónea y no hablan con personas que puedan orientarlos o saber y la brecha se abre mucho entre las generaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer ante esto cuando escuchemos este tipo de comentarios? Hablar del tema de una manera tranquila, respetuosa, amable, y ya si la persona, ¿no? El niño, adolescente, tiene algunos de estos pensamientos, ir a atención en salud mental, ¿no? ¿Qué tanto, al menos aquí en México, son efectivas las llamadas líneas de la vida, las líneas de auxilio? Sobre todo porque, bueno, sabemos que son el primer acceso, principalmente entre niños y jóvenes. Bien, es claro, es una opción muy importante, ¿no? La línea de la vida. ¿Qué pasa en la línea de la vida? Bueno, es un servicio de psicología que está disponible las 24 horas del día y me ha tocado muchas veces, ¿no? De pacientes que ya que llegan conmigo, en algún momento llegaron a hablar a la línea de la vida y les ayuda mucho. O sea, al final es esto, ¿no? Darse la oportunidad de hablar con un profesional para atender estos temas de salud mental. Entonces es un gran avance y claro, ¿no? Dependiendo, ¿no? Ahí lo que suelen hacer es orientarlos para que acudan a los servicios de salud más cercanos. ¿Qué le diría usted ahorita si en este momento nos está viendo, escuchando esta noche, un paciente que tiene estas ideas suicidas, que inclusive, no sé, tendrá o no estos intentos de suicidio, se siente solo, se siente aislado del mundo y pues se siente que ya no tiene salida? A esa persona es que el sufrimiento es una experiencia humana y todo malestar tiene remedio. Existimos personas que nos dedicamos a atender este tipo de problemas en particular y que darse la oportunidad de atenderse
es un primer paso. ¿Por qué? Porque todo este tipo de situaciones, de pensamientos, de emociones, de malestar, son susceptibles de un tratamiento. O sea, ese malestar se puede tratar, ese malestar se puede curar, ese sufrimiento puede disminuir. Es el objetivo de la atención en salud mental, tratar este sufrimiento, tratar este dolor, tratar esa tristeza, tratar ese enojo, tratar ese vacío, tratar esa soledad. Eh, Bajando el malestar, la persona se va a empezar a sentir mejor y los pensamientos suicidas van a disminuir. También hay que recordar que el suicidio es una acción definitiva para una situación que puede tratarse. Eso es lo que le diría a la persona, que no está sola, que puede recibir la atención, hay que vencer ese temor de acudir a valoración, que a pesar de las experiencias negativas que ha tenido la persona, existimos profesionales que lo podemos ayudar, que la podemos ayudar y que lo que queremos es que esté bien. Me gusta lo que comenta usted, no estás solo, no estás sola. Busca ayuda y finalmente tiene solución lo tuyo. Bien, muchas gracias a todos, gracias por la invitación y claro, nos vemos para temas futuros de medicina y salud mental.